Bueno, nosotros somos estudiantes de... ¿Cómo están? Hola. Nosotros somos estudiantes de psicología. Estamos haciendo un trabajo de una materia que se llama social, de cómo afecta la pandemia en la vida cotidiana. No, mi nombre es Malena y la de la chica Sofía. Sofía, las dos Sofías. Sofía. Bueno, ¿te presentás? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan Ignacio Crespín y tengo 21 años. Bien. Contanos más o menos cómo estuviste pasando el periodo de la pandemia Desde que comenzó, digamos. desde que comenzó hasta este año, que cambió el año pasado con respecto a este. Bueno, en base mayormente lo que más me cambió el tema de la pandemia a mí fue el tema de mis actividades, de mi rutina, de lo que yo hacía el día a día. Eso cambió bastante porque yo tenía una vida bastante productiva, la cual hacía un deporte, asistía a la integrantes, por mi mamá, por mi papá y por mi hermano, los cuales, bueno, convivimos todos los días, compartimos almuerzos. Mi hermano tiene un bebé que también viene a nuestra casa mayormente durante la semana, por lo menos 4 o 5 veces a la semana, bien. Esas son las personas con las cuales yo convivo con la pandemia desde que empezó, porque bueno, mayormente por el tema de las restricciones y todo eso, y porque la gente se cuida, y bueno, trato de estar mayormente el mayor tiempo en mi casa, con mi familia. ¿Y te hubiera gustado compartirla con otras personas, con amigos, o sí se llevaron bien ahí con tu familia? No, yo creo que la convivencia a largo tiempo muestra algunas actitudes familiares o algo que no sabías, porque bueno, no es tan fácil la convivencia, pero Claro. bueno, me hubiese gustado compartirla obviamente con mis amigos, los cuales son personas muy cercanas a mí, acá donde yo vivo, lo tengo en 2 cuadras, tengo a todos mis amigos, somos un grupo de 11. Entonces bueno, me hubiese gustado mucho haberlo compartido con ellos a todo lo que es el tema pandemia, pero bueno, obviamente siempre con la familia es un poco más llevadero porque sentí mucha más comodidad. Vos antes de las pandemias también estabas conviviendo con tu familia, ¿no es cierto? Sí. Claro, pero estabas más fuera de casa. Claro, obviamente, como he contado al principio, tenía mis actividades rutinarias, que era salir a entrenar, ir a la facultad, juntarme con amigos a estudiar, juntarme con amigos a comer, hacer algo. ¿Qué estudiabas? Yo estudio recursos humanos en el Instituto de Ciencias Empresariales, en el ICE. ¿Y cómo la llevaste con las clases virtuales? La verdad que para mí fue un golpe duro el tema de la virtualidad, porque en esta carrera es mucha práctica persona con persona, y bueno, me resultó un poco difícil desenvolverme en algunas materias, la cual era bastante práctica, mucha práctica. Y me costó hasta que, bueno, me fui organizando. Obviamente no me parece lo mismo que haber asistido a las clases presenciales, pero bueno, no. La verdad que yo prefiero mil una vez haber vuelto a la normalidad y poder volver con las clases normales. ¿Y trabajás? Yo estuve, al principio de la pandemia, estuve trabajando en un emprendimiento con mi primo, que era una panadería. Estaba trabajando ahí, bueno, con el tema este de la pandemia, empezaron a surgir problemas porque el lugar quedaba en Alderetes, y cuando las cosas se pusieron feas, no se podía pasar de Alderete a la ciudad así tranquilamente.
Entonces, bueno, afectó bastante el tema de la producción y de la venta, y bueno, tuvimos que cerrar. Y ahora a mitad de este año, a principios de este año, me puse a trabajar con un amigo en una distribuidora de lácteos, lo cual duró 2, 3 semanas de trabajo, por bueno, disconformidad mía, no me gustaba, así que bueno, ahora estoy con un emprendimiento propio mío, que es venta de sanitizantes, alcoholes, Buenísimo. de la marca San Higinio. Bueno, con el tema este de la pandemia vi que era una buena salida, porque la gente está consumiendo mucho, entonces bueno, lo vi como una oportunidad para poder avanzar en sentido de tener mi propio dinero y poder hacer mis cosas tranquilamente solo. Es que la pandemia Transformaste esta situación de la pandemia en algo productivo para vos. Claro, obviamente, pensando en la urgencia de la gente, en la necesidad de la gente, porque bueno, vos cuando a donde vayas hoy con el tema de esta situación de la pandemia, te ponen alcohol en las manos, de todos lados. Están sanitizando todo el tiempo los lugares, así que bueno, me pareció una buena oportunidad como para poder salir adelante con esto. Claro, porque la pandemia nos obliga a reinventarnos, digamos. Sí, eso totalmente. Sí. La verdad que mi familia también le tocó reinventar, volver a hacer diferentes cosas. O venden por internet, ¿viste? Como... Sí, yo bastante me muevo por internet, más por Facebook. Me muevo bastante por ahí vendiendo. La verdad que con por eso los grupos, fue... ¿verdad? Claro, por los grupos, por el Marketplace, claro. Por ahí es bastante a donde, bueno, más vendo. Esa es la clave para mí en las redes sociales. Sí. Bien. ¿Qué otros medios de comunicación usás aparte de Facebook? ¿O Facebook es el predominante, digamos? ¿Para la venta? Sí, para la venta y tu vida en general, digamos, por informarte, por ejemplo, de cosas, de las noticias. No, yo mayormente para informarme de las noticias, yo uso bastante Instagram y Twitter. Bastante, con eso me informo bastante de las cosas que están pasando ahora. Ajá. No, porque viste que hay gente que ve todo el tiempo lo informativo, a la mañana, a la tarde. Sí, bueno, yo también soy de esas personas que, por ejemplo, yo en mi casa tenemos un horario fijo donde nosotros almorzamos, que es a la 1, y bueno, a esa hora está dando el informativo, entonces bueno, nos sentamos a almorzar y nos ponemos a ver la tele y a informarnos de lo que está pasando hoy en día. ¿Y crees que modificó mucho tu vida la pandemia? ¿Tu rutina, tu vida? Sí, bastante, porque yo me considero una persona bastante activa, a la cual no se podía quedar quieto, y estaba constantemente buscando hacer algo. Me gustaba bastante juntarme con mis amigos, ir a lugares, tipo, me gustaba mucho agarrar un fin de semana y decirle a mis amigos, bueno, vamos a tomar mate a San Javier, al parque, o vamos a merendar a un bar y todas esas cosas, y bueno, con el tema muy poco, no, casi nada ya con mis amigos del tema ese. Claro, porque en un principio estaba cerrado todo, no dejaban que salga a ningún lado. Claro. Era muy fuerte, digamos, si alguien está acostumbrado a salir. Esa ha sido para mí la parte más fuerte, los primeros 15 días cuando decretan la cuarentena obligatoria, que todo el mundo tenía que estar adentro. Bueno, es como que era muy, muy extraño para mí estar 15 días encerrado. Y terminaron haciendo más. Sí, terminaron haciendo más. A ver, nosotros con mi familia y amigos y conocidos, bueno, charlábamos, que estábamos, bueno, encerrados 15 días, ni al kiosco íbamos porque, bueno, mi papá y mi mamá fueron al súper a comprar todo lo que necesitábamos y nos quedábamos 15 días encerrados. Y bueno, después de esos 15 días nos llevamos la desilusión, digamos, de que llevamos 1 año y medio de pandemia. Cada vez que hablaba Alberto era 15 días más, 15 días más. Sí, 15 días más. Y hasta el día de hoy, bueno, seguimos con el miedo, digamos, de que esto empeore. Pero bueno, siempre pensando lo mejor, que puede salir adelante y esto pasa una vez. ¿Cómo lo tomaron en tu familia, digamos, a la noticia del COVID? O sea, fue obviamente alarmante, pero hay gente que lo toma ya al modo de pánico, digamos. Bueno, por ejemplo, mi familia cuando recién ha empezado lo del COVID, lo de la pandemia, era como algo raro
para nosotros que no creíamos que iba a llegar acá a Argentina, porque viste que comenzó en otro país y era como que lo veíamos tan lejos, con mi familia lo veíamos tan lejos, decíamos, bueno, no va a llegar acá, ya va a llegar la cura y vamos a estar todos tranquilos. Pero al principio que vimos que se estaba acercando de a poco, el primer caso, el segundo caso, acá en mi barrio, me acuerdo cuando fue el primer caso de COVID, era como, no sé, pasamos por ahí, sí, no sabíamos qué hacer, nadie quería comprar porque esa persona había estado en el kiosco, en el súper, en tal lugar, entonces era una cosa de loco para mi familia que no nos queríamos mover de ningún lado. Y mis familiares lo tomaron de diferentes maneras. Por ejemplo, mi papá, cuando empezó la pandemia, se quedó sin trabajo, renunció a su trabajo y bueno, se dedicó a cuidarse. Él era el que más nos protegía del tema, el que más nos hablaba del tema, que hagamos esto, que hagamos aquello, para poder estar bien, para no poder contagiarnos. Y bueno, con el transcurso del tiempo, él hace un mes está trabajando en una empresa que se llama Rentacar, que son rentas de autos, y él se dedica a llevar a un asistentes sociales a lugares, bueno, del sur y todos los recorridos que hacen. Así que bueno, él constantemente está con personas ahora, pero bueno, siempre con el cuidado que tiene que tener. Por ejemplo, él cuando llega a mi casa, yo lo espero con la botellita de alcohol y lo rocío entero, en la campera, en las manos, en las plantas de los pies, en todo, porque bueno, lo que menos queremos es que nos llegue el virus. Y en sentido común, nosotros, a ver, mi papá de un día para el otro no tenía ni gusto ni olfato, entonces bueno, fue súper alarmante para nosotros y se fue a hacer el hisopado. Y viste que al principio de los hisopados era como que tardaba mucho en darte los resultados, o sea, tardaba una semana, 15 días. Bueno, a mi papá le dijeron, mira, son plenos síntomas, digamos, de que estás contagiado de COVID. De ahora en más, vos y tu familia, con las personas que vos convivís en tu casa, tienen que estar encerrados 15 días. Pero cuando entonces, te dan el resultado ya has pasado, digamos. Claro, eso nos pasó a nosotros. Nosotros nos encerramos los 15 días, estuvimos en nuestra casa sin poder salir, esperando que le lleguen los resultados a mi papá. Y lo que más nos resultó, o sea, fue como que quedamos pensando porque a él le llegó el resultado y le dio negativo en COVID. Pero él perdió el gusto y el olfato. Perdió. O sea, lo que nosotros pensábamos es que fue un falso negativo. ¿Y vos lo perdiste vos también te contagiaste o no sabes? No, nosotros con mi mamá tuvimos fiebre súper leve, o sea, remil tranquilo, y mi hermano nada de nada. ¿No perdieron el olfato, nada? No, nada. El único fue mi papá, que bueno, cuando nos enteramos, obviamente le separamos. Nosotros tenemos 2 baños en nuestra casa, el baño ese iba a usar él comía en su habitación, le alcanzábamos la comida con guantes y todo, porque bueno, era como que estaba encerrado él en su burbuja para intentar no contagiarnos nosotros. Y siguiendo con el tema de cómo lo tomaron mis familiares, digamos, al tema de la pandemia, mi mamá es empleada de una empresa privada que es ASNOR. Ella trabaja ahí, bueno, ella asistía y hacía atención al cliente todos los días. Y bueno, desde que comenzó la pandemia la mandaron a trabajar a la casa. Está trabajando en casa hace ya 1 año y medio. Y en cierto punto lo que más pide ella es poder volver a la normalidad. Justo hoy la llevé, le hicieron un examen médico en el trabajo que parece que van a volver de a pocos, de a grupos. Así que bueno, mi mamá hace 1 año y medio está trabajando en casa. Y mi hermano trabaja en un call center, en Atentos, y él estuvo 6 meses sin asistir y bueno, ahora ya pudo volver a asistir al lugar para poder seguir trabajando. Nos habías contado que entrenabas antes de la pandemia. Sí. ¿Y ahora entrenás en tu casa o lo pausaste por un tiempo o haces otra actividad? La verdad que sí, lo pausé bastante porque el deporte que yo hago es un deporte de contacto puro, así que bueno, lo pausé. Obviamente uno cuando está encerrado piensa, bueno, voy a entrenar en mi casa y
y lo que menos hice fue entrenar, porque estar ahí era como que no me daba ganas, no le veía la gracia, porque a mí me gustaba agarrar mi vehículo, irme a entrenar, pasar mis horas ahí, despejarme y volver a mi casa. ¿Te vacunaste? No, yo todavía no estoy vacunado porque todavía no me tocó, porque están vacunando de 25 a 29 años. Ojalá que sea dentro de poco. Yo supongo que ya en un mes o en un par de semanas ya estará saliendo la vacunación para Te nosotros. vas a vacunar, digamos. Sí, Obviamente que sí, sí me voy a vacunar. Pero viste que hay gente que está en contra, digamos. de Sí, la vacuna, sí. del tema, digamos, de todo. Sí, yo tengo amigos, digamos, y familiares de que piensan diferente, los cuales no se quieren vacunar. Tengo mi padrino que él no cree en la vacuna, no, él piensa que va a tener efectos secundarios a largo plazo, entonces Claro. no se vacunó. Pero, por ejemplo, mi tía que vive con él y mi abuela se vacunaron, y mi primo. Se vacunaron por el tal caso, por ejemplo, mi tía mi tía es maestra, entonces como para volver a trabajar le pidieron de que sí o sí tenía que estar vacunada. Entonces no le queda otra, se vacunó y bueno, estamos rogando que a mi tía en el trabajo cuando vuelva le digan que tiene que vacunarse, si no, no puede volver a las instalaciones. ¿Y alguien dentro de tu familia o, bueno, todos se vacunaron? No, en mi familia están todos vacunados, con la gente que yo vivo, están vacunados mi mamá, mi papá y mi hermano. Tu hermano es mayor que vos entonces. Sí, mi hermano me lleva 3 años. Claro. ¿Y tuvieron miedo respecto a la vacuna o lo vieron como Algo algo normal. así como... Sí, En cierto punto, bueno, yo creo que el miedo siempre está porque, bueno, siempre se piensa de que algo desconocido para nosotros, algo nuevo, que no se sabe cuáles van a ser los efectos que van a tener a largo plazo, pero mi papá y mi mamá estaban desesperados por poder vacunarse, obviamente por el miedo que se está viviendo hoy en día. ¿Y tu familia cómo tomó esto, bueno, de la situación de pandemia? Tu mamá, bueno, un año y medio encerrada en la casa y haciendo su trabajo de manera virtual. Ella Sí. quería volver al trabajo, ¿no es así? Sí, ella quiere volver a hacer las instalaciones. ¿Y tu padre y tu hermano? Y mi padre estaba, bueno, no estaba trabajando al principio de la pandemia, era como que mi mamá y mi papá estaban fijamente en la casa, y bueno, y yo. Mi hermano como estaba asistiendo al trabajo, mi hermano es como que vive una vida un poco diferente a la de nosotros, es como que él es un poco más tranquilo con el tema de la pandemia, como que no tiene el miedo que pueden llegar a tener otras personas. Ajá, claro. Entonces el tipo no le afectó tanto, digamos, de manera tan drástica, digamos. No le afectó tanto de manera tan drástica como mi mamá y mi papá, que estaban muy asustados. Claro. y respecto a las medidas. No hablamos, María. ¿Cómo te imaginas que va a ser la vida después de que esto pase, de que estemos todos vacunados? ¿Qué cosas consideras que van a seguir estando y qué cosas se van a dejar de estar? Bueno, yo creo que mayormente uno tiene la esperanza de que esto termine lo más rápido posible y de que podamos volver a la normalidad, a hacer nuestras cosas. La verdad que yo tengo muchos amigos que están viviendo en otros países, como en Miami, en Australia, y todas las personas están vacunadas ahí y viven la vida normal. Asisten a la facultad, hay fiestas, hay bares a tal hora. Yo pienso que va a pasar eso cuando estemos todos vacunados, pero obviamente es difícil pensar de que hay mucha gente la cual no se quiere vacunar. Entonces esa gente es como que va a atrasar bastante el proceso de poder volver a la normalidad nosotros. Claro, como hay gente que sale sin barbijo. Claro. Yo Porque siento... se vacuna y creen que ya son inmunes. Claro. Bueno, eso es lo que siento yo y lo que espero, que volvamos toda a la normalidad y que esta desgracia pase, porque la verdad que es algo tan duro, porque, a ver, todavía a mí no me tocó vivir la pérdida de un familiar o un amigo cercano por este virus, pero
conozco gente que perdió gente muy cercana, hermanos, abuelos, y bueno, lo que más quiero es que eso frene y que deje de pasar porque no, la verdad que es muy fuerte, muy fuerte. Ver videos, a ver, hay veces que entro a Facebook y se ve videos de cómo un abuelo se despide de sus nietos por videollamada, porque ya... Y encima no hacen velorio. No hacen velorios, o gente que tiene hijos y el padre lo puede ver después de un día, o los familiares no lo pueden ver. La verdad que por ese tema, digamos, que a todo el mundo en cierto punto lo toca el tema, porque es algo súper triste lo que está pasando. Es lo que mayormente espero que pase, que esto se vaya una vez y que vuelvan las cosas a la normalidad. ¿Y qué pensás de las fiestas clandestinas? Yo la verdad de las fiestas clandestinas no comparto, yo el año pasado sí asistí a era el Día del Amigo, y yo me junté con mis amigos a hacer un asado y llegó gente que no conocíamos, y era el principio de la pandemia, y cuando terminó la fiesta, el otro día se corrieron rumores de que una persona había dado positivo y ya todos estábamos súper asustados y teníamos el miedo de poder contagiar a mi familia, porque es el miedo que tengo yo, ir a algún lugar y contagiarme y que le pase algo a mi familia, porque creo que el cargo de conciencia que tendría sería algo muy elevado, así que no, yo no comparto el tema de las fiestas clandestinas, no voy a fiestas clandestinas, solo viví eso una vez y no lo pienso vivir más, el miedo que tuve de que es que igual no te ibas a juntar con tus amigos, digamos. Claro, yo me iba a juntar con mis amigos y llegaron gente ajena a la fiesta. Sí, suele pasar eso algunas veces, ¿viste? A mí Sí, también me se pasó. junta y después empiezan a llegan otros decir que vos y decís. llegan, sí. ¿Cuántos son? Claro, porque aparte hay gente que no conoces, porque yo creo, a ver, si vos te juntas entre amigos te van a avisar, mirá, yo estoy con síntomas o este tipo de cosas, no. Cuando te juntas con gente que no conoces o vas a una fiesta clandestina a donde hay 50 personas, no creo que le avisen persona por persona, che, estoy con síntomas, no. Entonces no sabes, así que bueno, el tema fiestas clandestinas no lo comparto para nada, porque yo creo que tengo la creencia en que esto va a terminar y en algún momento y vamos a poder volver a festejar tranquilos, volver a nuestra vida, volver a salir a compartir con amigos, pero bueno, mientras tanto quedarse en casa cuidando a los nuestros. Es que no solo es juntarse con amigos, tal vez ahí hay algo mínimo, pero hay gente que hacía fiestas de, no sé, 100 personas, 200 Sí, personas. vos mismos ves en los informativos, en las redes sociales, cómo desalojaban fiestas a las 3, 4 de la mañana, que había 80, 70 personas, casamientos, comuniones. No, la verdad que la gente está... La falta de empatía de las personas. Está yendo para eso... ¿Qué sentís que se mostró más del lado argentino? ¿La solidaridad de que, por ejemplo, un vecino se contagiaba y se lo ayudaba? ¿O se mostró más la parte egoísta de salgo y si contagio y si no uso barbijo? Mira, vale, yo creo que hay de las dos versiones de personas, porque queramos o no, hay gente de la cual no le importa estar contagiada, porque hay casos de gente contagiada que hace poco salió en una red social de una persona que organizó un bautismo y dio positivo el día anterior, igual hizo la fiesta y se contagiaron todos. La verdad que hay gente que le falta empatía, le falta, no sé qué le faltará a esa persona, pero la parte solidaria yo creo que se fue llevando a medida del tiempo, porque al principio era como que alguien se contagiaba y vos no te querías acercar ni por casualidad, por miedo de contagiarte cuando esto era nuevo. Pero con el paso del tiempo, claro, lo escrachaban, decían no se acerquen a tal lugar porque estuvo esta persona y tal. Pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo y con las medidas que nos están dando, las cosas que nos están enseñando para poder evitar contagiarse, bueno, ya se pudo empezar a ayudar a las personas. Yo tuve un vecino que se enfermó y nosotros lo asistíamos, nosotros le hacíamos las compras, le sacábamos las basuras y todo eso, obviamente con todas las medidas, doble barbijo, guantes, rociábamos todo de alcohol, todo. Pero bueno, yo creo que
la mejor parte para poder llevarlo a este virus es ser solidario y poder intentar ayudar lo que uno más pueda para poder llevarla, porque yo creo que si estás contagiado y estás solo, yo creo que sería mucho más difícil. ¿Y qué pensás que no va a volver a ser igual después de esta pandemia? Eh, la verdad que con el tema sentimental yo creo que lo que no va a volver a ser igual son muchas familias las cuales quedaron afectadas por alguna muerte de un familiar, digamos. Yo creo que eso, bueno, obviamente no va a ser igual, como el caso de un chico de acá de Tucumán que perdió a la madre y el padre en la misma semana por el tema del virus. Así que bueno, son cosas irreversibles que te quedan. Y en la parte social yo creo que va a quedar algo, una secuela, un miedo de que esto vuelva, o yo ruego de que sigan estos cuidados porque no me parece para nada malo el uso del alcohol en gel todo el tiempo. La distancia también está súper buena porque, a ver, no solamente hay COVID, hay otras enfermedades. Entonces, bueno, se puede cuidar. Eso me gustaría que quede el tema del cuidado personal de uno. Eso lo tomarías como un cambio positivo. Claro, eso para mí sería un cambio súper positivo. El tema de no compartir vasos, el tema de no compartir algunos elementos, yo creo que eso sería lo mejor que puede quedar de esta pandemia. Es como increíble que antes no nos dábamos cuenta. O sea, no No, estábamos atravesados por esta situación, entonces ponerle nombre a un vaso era algo que... Yo creo que ahora si llegamos a volver un boliche o algo, no se te va a dar por agarrar cualquier vaso, de cualquier... Como que yo creo que eso nos va a quedar todo muy mal. Yo me acuerdo en la facultad, tomábamos mate todos. Ah, mate, pero el kilo... Era que te compartías con el de al lado. Eso ya no va a volver. En la facultad yo alquilaba los mates, pero eran los mismos mates de film y letra que los de psicología. Y vos pagabas 10 pesos y te daban el mate con la bombilla, todo para que vos luces todo el día y después lo devolvías. Ah, no sabía que se podía hacer eso. El centro de estudiantes los tenía. Y en el kiosco, por 20 pesos, comprabas el vasito que te venía la yerba y el vasito que te venía el azúcar. Y ellos te daban el termo, el mate. Pero no me imagino ahora alquilando un mate que usamos. No, ahora cada uno con su mate, ¿viste? Miles, o sea, eso estaría súper bueno de que quede, la verdad. Eso es lo que más espero, porque, bueno, como les dije, no, la única enfermedad no es el COVID. Hay muchas enfermedades que se pueden transmitir estando cerca, o tras la salida, o todo eso. Así que, bueno, sería algo súper positivo que le levanto el dedo y que quede para nuestra salud, mayormente para cuidarnos y que todo siga bien. Claro, que empecemos a tener más conciencia, ¿no? Sobre hábitos, que se creen hábitos nuevos, porque con el tema de esta pandemia estamos creando hábitos nuevos que en ningún momento lo hacíamos antes. Así que bueno, los hábitos buenos yo creo que tendrían que quedarse. Definitivamente. ¿Y qué rol consideras que los medios de comunicación alcanzaron? Por ejemplo, para vos informaban, desinformaban, generaban pánico, mentían, agrandaban. Para mí en cierto punto los medios al principio es como que tenés que meterte mucho en el tema para averiguar si es verídico lo que dicen o no, porque hay muchas cosas las cuales nos dicen y no es así. O por ejemplo en redes sociales, por ejemplo como en Instagram está Tucumán Digital, lo cual ponen cosas que han pasado hace 2 meses, 3 meses y bueno, desinforman a la gente. Desinforman a la gente totalmente. Al principio era como que el pánico que nos transmitían a nosotros de lo que estaba pasando en otros países era algo muy elevado, muy, que mostraban los videos y las fotos de los cadáveres, donde los enterraban, cómo quedaban tirados en la calle. Y bueno, eso generaba pánico. un cierto pánico en nosotros y nosotros pensando en cual ya no moríamos y bueno, no quitó obviamente la cantidad de muertes que hay en el país hoy en día, pero nosotros esperábamos otras cosas, era como, no sé, como
una guerra zombie lo que estaba pasando en otros países, la gente tirada en el piso, Como el fin del muerta, mundo. era el No fin los del podían, o no los mundo, atendían. no los atendían, o por ejemplo hacían pozos de metros, milimetros y tiraban los cadáveres ahí todos juntos. No, la verdad que ver eso a través de un informativo o una red social, la verdad que causaba mucho pánico e inseguridad, digamos, en lo que uno hacía, porque te mostraban eso y vos decías, bueno, yo no quiero salir de mi casa porque me voy a morir. Así que no, la verdad que en cierto punto los medios informan, pero informan de diferentes maneras, les llega de otras maneras a las personas, para mí, Con porque hay una gente que lo mirada muy cree. esperanzadora, ¿no? O sea, esto era como todo negativo, bombardeo de Todo cosas negativo. negativas. Yo me acuerdo de que, bueno, veía noticiero y en todos los medios eran algo negativo, algo feo que había pasado en tal lugar, en tal país, bla, bla, bla. Entonces era como, Sí, ya basta, y yo, bueno, Es que apagaba. ver todo el tiempo eso te hace mal. Claro, sí, más hay mucha gente que dice que no ve el noticiero porque le da, o sea, la ansiedad, deprime, digamos, en cierto punto, para Sí, decir de yo al una medio que forma. no veo. Porque son todas noticias malas, en general nunca hay... Sí. positivas. Y en cierto punto con el tema de las noticias, por ejemplo, pasaban Messi en su yate en la playa y acá te pasaban, a los 5 minutos de que pasaban eso, hay 800 contagiados en Tucumán y no, era mentira. A ver, yo creo que eso, el tema de cuántos contagiados había por día, yo creo que eso nunca se lo supo, de Claro, verdad, porque hay asintomático y... porque era asintomático, hay gente que directamente no se va a hisopar y bueno, es algo que te desinforma. Ojalá que el día de mañana nos despertemos y digan hay 0 casos de COVID, pero hasta el día de hoy, bueno, el informativo, como dicen ustedes, chicas, muestra cosas malas o cosas que no le interesa a la gente en la actualidad con todo lo que está pasando. No te pueden estar mostrando, no sé, de linda que es la playa de Cancún cuando la gente se está muriendo acá en Argentina, en Colombia, en todos esos países. Yo creo que las cosas importantes la dejan un poco de lado y toman más eh, la gente famosa, aparte de lo del COVID, digamos, la gente famosa y todo eso, la verdad que hay veces que veo el informativo y digo, ¿qué están haciendo esto? Digamos, ¿qué hablan? Que no... Claro. ¿Y vos tenés preferencia a algún medio informativo en específico o sos diverso, digamos, o sea, ves diversas fuentes? Yo soy mucho de entrar a la Gaceta. Ajá, Entro claro. mucho a la Gaceta, pero ahora te cobran, Sí, entonces como que me estoy informando mucho más, que me quedo corto, porque hay otros medios de información como el Tucumano acá, que muestran muchas cosas acá de Tucumán, te informan. Y bueno, aparte por las redes sociales, yo creo que Twitter muestra mucha información, si vos te pones a buscar, con tan solamente una palabra que pongas en el buscador ya te sale todo lo que está pasando. en Twitter son medio tóxicos, bueno, en todas las redes, pero más en Twitter Sí, son Twitter muy... es como Sí, depende de la manera que lo uses. Si claro. te querés informar, yo creo que es una buena herramienta para buscar Claro. cosas. ¿Y estás también al pendiente de lo que pasa en otros países? Sí, la verdad que sí estoy pendiente, pero no al máximo. Es como que, como yo conté al principio, tengo amigos que están viviendo en otros países y bueno, uno siempre está viendo cómo se vive en otro lugar, en Miami, en Australia, en todos esos lugares. Uno ¿Y siempre estaremos está... cerca de eso? Y la verdad que a paso que vamos, bueno, con la gente que no se quiere vacunar estamos un poco atrasados, pero supongo que la vida va a volver a la normalidad una vez que... Porque si vos te informás y ves videos de la gente en esos países, vida normal, para lo único que se pone en el barbijo para entrar al aeropuerto, para nada más. Y encima lo bueno de que allá vos haces una cuadra y con el DNI te podés vacunar tranquilamente y listo. O sea, lo que yo mayormente veo de los otros países es que invitan a la gente a que vaya a vacacionar o a vivir ahí para poder vacunarse, porque les sobran ya la vacuna. ¿Y Bueno, alguna acá se vez pensaste? sorprendieron mucho porque hubo mucha gente, muchos jóvenes que se quisieron vacunar. Sí.
Sí, Sofi. ¿Y alguna vez pensaste en irte del país? No solo por la situación de la pandemia, sino también por lo económico. Sí, la verdad que si uno ve o conoce o investiga o le pregunta a gente que esté viviendo en otro lugar, es algo que te llama bastante la atención y Es que yo vos tenés creo amigos, que, digamos, que te cuentan y como... claro, aparte yo lo sigo en las redes sociales de mis amigos y veo cómo, no sé, están en las mejores playas del mundo. eh, por ejemplo, yo tengo un amigo que en un solo día ha ganado 3 salarios mínimos acá en Argentina, allá en Estados Unidos. Entonces como que a uno le despierta una curiosidad de poder ir a explorar en otros lugares y ver cómo es la vida allá. O sea, yo creo que a mí me encantaría poder tener la oportunidad de viajar. Es un plan que tengo pendiente conmigo. Entonces, sí, sí, me encantaría poder conocer otro lugar, ir a trabajar, poder formarme en otro lugar. ¿Crees que desarrollaste algunos hábitos? O sea, hábitos nuevos. Por ejemplo, hay gente que se dedicó a aprender a cocinar, digamos, en la casa. Y como que se hizo muy fan de eso, digamos. Sí, bueno, la verdad que hábitos se han creado bastante con el tema este. El tema de la cocina al principio de la pandemia era como que me la pasaba cocinando, no sé, hacía cosas que nunca en mi vida hice, como una torta, una pasta frola, o diferentes cosas que yo decía, como uno estaba así, con mucho tiempo, porque la verdad que tenía mucho tiempo, me dedicaba a hacer cosas nuevas, o por ejemplo, ver qué podía remodelar de mi casa, por ejemplo, mi habitación, quiero que mi cama esté así ahora, los muebles estén así, o por ejemplo hacíamos limpieza profunda en mi casa, así lo llamamos nosotros, limpieza profunda, como 2 veces a la semana, por lo que no teníamos que hacer nada, nos poníamos a acomodar la casa, a limpiar un poco, y eso como que se ha creado una rutina mayormente. Y bueno, más con el tema este de la pandemia, es como que yo soy el chef de la casa, porque yo soy el que hace el almuerzo para todos, yo soy el que cocino el almuerzo para todos, porque bueno, como mi trabajo, mi emprendimiento me da el tiempo de poder estar tranquilo, yo manejo mis tiempos. Por ejemplo, si tengo un pedido, pacto un horario y listo. Bueno, entonces como que yo soy el encargado de hacer el almuerzo para todos, así que bueno, un fuerte bastante en esta pandemia para mí el tema de la cocina. Y también un hábito que me ha generado, un hábito malo creo, es el tema del celular, porque la verdad que desde que comenzó la pandemia, con lo que más estoy pendiente, a ver, no suelto para nada el celular, puedo estar 5 horas fácil con el celular en la mano. Y Y a bueno, veces te hace eso, mal estar todo el tiempo... Sí, sí, porque después de esto, hace 2 semanas fui al médico a hacer un examen de la vista y bueno, como que me han dado para que use anteojos. Entonces, bueno, el médico me recetó los anteojos para poder estar con el celular, poder ver la tele y todo, porque bueno, estaba molestando bastante la vista. claro, eso fue la parte negativa entonces, la cuestión de estar más pendiente al celular, de estar ahí más pasivo. Claro, porque, a ver, uno terminaba de hacer algo en la casa, porque, a ver, nosotros la mayor parte del tiempo tratábamos de hacer algo, ordenar, ver qué se podía hacer, no sé, nos juntábamos a ver una película con mi familia o algo, pero en el tiempo libre en el cual yo no podía salir ni a la esquina, estaba con el celular. Sí, sí, creo que eso nos afectó a todos también, ¿no? Sí, Sí, el celular, hay mucha gente que fumaba más de lo que tenía, o que empezó a fumar, Sí, o eso. comía de más. claro. Es que Bueno, Yo estaba aburrida, y comía. yo por ejemplo fumo cigarrillo y estar con tanto tiempo era como que cada media hora, 20 minutos me fumaba un cigarrillo al fondo, me fumaba porque estaba aburrido. No sabía qué más hacer. Era como un pasatiempo, digamos, estar con el celular, tomar un café, fumar un cigarro, volver a acostarme, ver qué se puede hacer, ¿no? ¿Y cómo nos contarías o nos describiría tu rutina diaria? ¿Tenés una rutina? En base se puede decir que sí, porque
bueno, como conté anteriormente, yo tengo un horario pactado con mi familia para poder tener el almuerzo, porque es el horario el que a mi mamá le dan el permiso para comer y el horario en que mi papá llega para comer. Mi hermano come en su trabajo. Entonces, como que yo me tengo que levantar, por ejemplo, nosotros comemos a la 1 del mediodía en punto, todos los días. Entonces yo me levanto 10:30, 11, entonces me voy y pregunto si hace falta hacer alguna compra, me voy a hacer las compras, hago el almuerzo, pongo la mesa, sirvo todo y bueno, estoy más pendiente de mi mamá cuando mi mamá necesita ir al banco a sacar plata o a un cajero o llevarla a la farmacia o al súper o al médico o lo que sea, bueno, es como que yo soy el encargado de llevarla y aparte me gusta acompañarla a mi mamá a hacer todas las cosas, entonces como que esa es mi rutina. Y bueno, ahora que las cosas bueno, se han tranquilizado o antes estaban un poco tranquilas, me juntaba de vez en cuando con un amigo o dos a tomar un mate, a charlar, obviamente cada uno con su mate, a charlar o no sé, nos juntaba a ver una película, pidamos comida o algo. Esa era mi rutina, la verdad, nada. Y con el tema del deporte lo tuve que dejar como expliqué porque era un deporte de sumo contacto, entonces lo tuve que dejar momentáneamente, bueno, hasta que esto calme un poco. Esa era una parte de mi rutina, pero bueno, ya en ese horario busco qué cosa hacer. Claro, y otro deporte, va, no sé, o por ejemplo salir a correr. Intenté, la verdad que intenté salir a correr, pero no me duró mucho. Digamos, la actividad física, que bueno, tampoco te gustó, digamos, ¿no? ¿Qué practicabas vos? Yo, kickboxing, es Kickbox. como el boxeo. Sí, sí, sí. Entonces, no, la verdad que la actividad física en la casa para mí ha sido nula porque intenté en un momento salir a correr a la plaza acá a la vuelta y me duró 2, 3 días y Sí, prefería quedarme acostado en la cama, ya la verdad que me ha hecho una persona muy sedentaria, digamos, estar con el tema este de la pandemia, estar en la casa bastante. Y claro. obviamente cuando tengo la oportunidad de poder juntarme con un amigo, a hacer algo, a tomar un mate, a charlar o lo que sea, es como que me desespero. Pero bueno, o sea, así la voy viviendo yo dentro de todo. ¿Crees que te adaptaste bien, digamos, a todo esto de la pandemia? ¿O te costó, digamos? Eh, la verdad que a mí, en cierto punto, me costó un poco, porque es como que me tuve que alejar de algunas amistades, la cual para mí no respetaban el protocolo y todo eso, me tuve que alejar bastante por el tema de que, bueno, yo no quería contagiar a mi familia. Y sí, me costó porque yo era como dije anteriormente, era una persona súper activa, la cual todo el día estaba haciendo algo. No era que estaba todo el día en la casa, yo almorzaba y ya veía qué podía hacer, me iba a entrenar, me juntaba a estudiar con compañeros, me salía a merendar con amigos. Eso, bueno, totalmente la pandemia lo cambió. Y esa es una de las cosas bueno, que uno extraña de vez en cuando. ¿Y no estás Extraña. cursando virtual? No, ahora no estoy cursando virtual porque me quedan materias para recibirme. Entonces, yo el año pasado cursé virtualmente, todo el año pasado que fue, lo cursé virtualmente ¿Y cómo la llevaste a la cursada virtual? Eh, la verdad que al principio me costó bastante porque como expliqué, mi carrera es mucha práctica entre persona y persona. Y aparte el instituto nos brindaba muchas pasantías a empresas donde vos podías asistir a ver cómo una persona hacía su trabajo, la cual aprendías mucho y bueno, eso con el tema de la pandemia se fue y cuesta la verdad porque a mí en cierto punto mi fuerte era aprender de las personas las cuales ya ejercían la carrera, que me explicaban o que me decían, bueno, vamos a hacer una pasantía en tal empresa para que vos aprendas cómo se liquida sueldo, o cómo se lleva un legajo de un empleado y cómo es el trabajo en la vida real. Claro. Porque hay
hay muchas veces que el profesor me decía, bueno, esto lo que vos estás estudiando está súper bien, pero bueno, tenés que vivirlo en carne propia cómo vendría a ser tu carrera. Entonces en ese punto es como que se fue eso y es como que me hizo ir un poco para atrás porque me costó adaptarme a solamente tener una clase virtual con una persona y que te den los materiales para leer y ahí nos vemos en la otra clase, digamos. La verdad que me gustaba mucho el tema de presenciar la clase a mí. Pero ya terminaste todas las materias, digamos, así que te faltaría, o sea, rendir finales y eso. Claro, yo ya terminé de cursar, lo que pasa es que este lugar es privado, entonces no te da la posibilidad de poder ir a recursar una materia o poder asistir a la clase de la materia que vos tengas que rendir. Claro. Porque en total la carrera son 5 años. Los primeros 3 años se hacen en el Instituto de Ciencias Empresariales, en el ICE, los primeros 3 años que te recibes de técnico. Y después puedes elegir en la UNSTA o en la UNCES, que es una universidad de Córdoba, puedes elegir para terminar la licenciatura. Claro, o estarías terminando la tecnicatura. La tecnicatura estaría terminando yo, me faltan un par de materias para poder terminarla. Y bueno, los materiales que me dan solamente es los cuadernillos, estudiar y cuando sea la fecha de mi final o de la materia libre que tenga, prepararme para rendir. ¿Y cómo le estás llevando a eso, digamos, el prepararte con las materias, digamos, ahora? La verdad que ando un poco vaguito, digamos, con el tema del estudio. La verdad que, como dije, me gustaba mucho asistir a clase, el tema de compartir, ir, poder aprender. Y es como que cuando tuve las clases virtuales era como que, no, esta clase no me gusta mucho, no voy a asistir. No, directamente ni entraba y eso. Y ahora mucho menos con el tema de que ya no estoy ni cursando, o sea, ya no tengo contacto con mis compañeros, ya no tengo contacto con los profesores ni nada. Entonces como que estoy un poco bastante atrasado con el tema, pero ahora a fines de julio me toca rendir, así que me estoy acomodando para poder organizar. Para poder organizarme y bueno, Sí. poder terminar. ¿Crees que el instituto, que tus profesores te amoldaron a esta nueva modalidad o No, fueron desconsiderados? yo creo, en mi sentido, digamos, hubo distintos tipos de profesores, los cuales algunos se interesaban mucho de cómo la persona lo estaba viviendo en la casa y se preocupaban mucho del tema del aprendizaje virtual. Tuve 2, 3 profesores que se preocuparon bastante, que cuando no era el tiempo de clase te mandaban un mensaje que te decía, no, Ignacio, ¿cómo te estás yendo con el tema de virtualidad y todo eso? La verdad que eso te hacía sentir un poco más cómodo y querer avanzar, pero había otros profesores los cuales te daban la clase virtual y decían, bueno, en el aula virtual le dejo el material de estudio, nos vemos en la clase que viene, chao, digamos, nada más, nada más. Claro, hay Y gente eso que se adapta y hay otros que no, digamos. claro. Y bueno, algunas actitudes que tenían los profesores como esta, no te daban ganas, te desalentaba bastante, digamos, el tema de que solamente te den las hojas que tenías que leer y arreglate vos después. ¿Entendés? Era como que... Esto de virtualidad mostró muchos profesores, muchas clases con los profesores que tuvieron que hablar, ¿no? Sí, como que trajo muchos problemas con los profesores y todo eso, ¿no? Y se vio, digamos, quién realmente era empático y quiénes no. Y bueno, todos esos profesores que no se han adaptado, evidentemente, bueno, tuvieron después problemas con los alumnos. Y bueno, no sé, nuestra facultad, por ejemplo, hicieron líos con los profesores. Sí, la de psicoanálisis. Sí, era La citamos. No, o sea, yo por ejemplo en la red social vi que estudiantes de psicología han tenido problemas con una profesora, han pasado un montón de cosas, digamos, que uno ve que con el tema de la virtualidad, digamos, es como que... Es que ella nunca daba clases, ella no daba clases, daba un power y tenías que leer y bancátela, digamos. Imagínate la bibliografía, que de psicología, que es un montón, encima psicoanálisis, más el power que ella daba por escrito, que supuestamente ella lo tenía que decir, pero no, o sea, todo era escrito, imagínate, era un montón.
Así Ella ha que dicho que ella no se iba a adaptar. No sé si leíste vos. ah, Ella sí, dijo que ella ella no se iba a Sí, que adaptar. no se iba a adaptar. que no se iba Bueno, a yo por adaptar. eso pagué profesor, ¿no? Yo le estoy currando. Yo también. Bueno, yo creo que el tema de la pandemia ha visto quién es profesor, quién se quiere dedicar de verdad a los alumnos y tiene vocación y cuáles no le interesa. digamos. Claro. Sí, Porque pero es también difícil esa pasó, materia. también pasó de profesores muy grandes a los cuales las redes sociales, o sea, todo lo que es la tecnología, les fue muy difícil. Armar un power, compartir. Me pasó con mi mamá es docente y yo la tuve que ayudar con un montón de cosas porque ni idea qué era un Zoom, qué era un Meet. Es que debe ser difícil también dar clases así, digamos. Sí, Si o estás le tocaba, acostumbrado por a dar ejemplo, hacer actos virtuales donde tenía que hacer con croma para poner fondo, le pedían un montón de cosas que a veces, bueno, por esto les es difícil. Claro. Bueno, Sí, como a muchos de nosotros también que no manejábamos las redes sociales. con el tema por ejemplo, con el tema de aprender a manejar diferentes elementos para poder para trabajar en la virtualidad, la verdad que yo vi en carne y propia cómo mi mamá sufría en la casa con cosas que le pedían nuevas porque le dieron, o sea, desde el día que se cerró, pasaron 15 días y le dijeron, bueno, tienen que venir en un vehículo, retirar las computadoras, la silla y todo y empezar a trabajar en la casa. Y le dieron como 3 plataformas nuevas, nuevos métodos de trabajo, los cuales ella no se podía acostumbrar porque ella estaba acostumbrada a hablar con la gente y solucionar el problema. Pero Claro, sí, cara a para cara, nosotros es medio difícil, me imagino, para ellos, digamos. claro, súper difícil, súper difícil. ¿Y tu mami se pudo adaptar un poquito más? ¿Cómo la ves vos ahora, digamos? Ahora sí está un poco más adaptada porque recibió mucha ayuda de nosotros, como mi papá, mía. Mi papá sabe mucho sobre computadora porque trabajó mucho tiempo con Bueno. computadora. Entonces cuando ella no entendía algo, mi papá o yo nos sentábamos a la par de ella a poder buscar una solución y ayudarla y que aprenda. O sea, cuando era algo muy difícil lo anotaba en un cuaderno paso por paso para que ella lo pueda ir aprendiendo y todo eso. Claro. No sé si tiene alguna otra pregunta. Yo creo que no. A mí no se me ocurre ninguna tampoco. No, creo que no pregunté, no se preguntó. ¿Qué cosas que hoy hacemos te gustaría ya no volver, no seguir haciéndolas más? ¿Cómo? Disculpa, ¿me puedes repetir, Male? Sí. ¿Qué cosas que hoy hacemos te gustaría no hacerlas más? Por ejemplo, el uso de barbijo. Bueno, yo creo que obviamente sí el uso de barbijo porque es bastante molesto a mí, la verdad que me parece muy incómodo porque aparte yo soy una persona que transpira mucho parte del bigote, entonces como que no, me parece súper incómodo el tema. Hay mucha gente y a otra que quiere seguir usándolo. El tema del barbijo, no, la verdad que sí, me gustaría que se vaya una vez. Sí, parece un bozal. Sí, no, la verdad que es horrible. Sí, eso me gustaría. Sería una de las A mí cosas que más se o vaya. menos. Ahora con el frío es como más llevadero, con el frío es más llevadero, pero en Sí. verano era horrible. Era horrible. No, en verano no. No, insoportable. No. Sí. Bueno, creo que eso sería todo. Yo había leído en algún lado, no me acuerdo bien, sobre que había alguien que hablaba cómo la pandemia había ayudado a que las personas se conozcan a sí mismas, digamos. O sea, por ejemplo, tenés un trabajo y al estar en tu casa, como que reflexionás más sobre eso y hay gente que cambió de trabajo, hay gente que no sé, que ayudó a que uno se conozca a sí mismo. ¿Vos crees que a vos te pasó lo mismo o que cambiaste algunas cosas? Yo creo que... ¿Me lo puede repetir? Perdón, es que justo... Claro, el estar, pasaron un digamos, auto. en la casa, hay gente que no era consciente, digamos, de su vida cotidiana, o sea, por ejemplo, del trabajo. Uno era como que iba a trabajar porque iba a trabajar, y al estar en casa, al estar en la pandemia, uno se pone a reflexionar sobre todo eso. Hay gente que, por ejemplo, se dio cuenta que realmente no le gustaba la carrera que estaba haciendo y cambió de carrera, y cosas así, digo, si te cambió, si aprendiste a conocerte a vos mismo. Sí, yo creo que Todo lo positivo, digamos, que te en influyó a cierto la pandemia. punto lo que más te lleva a pensar
después del tiempo que tuvimos libre ahora, es como que uno se sentaba a preguntar y se preguntaba a sí mismo, ¿de verdad me gusta esta carrera? ¿O de verdad me gusta el trabajo que estoy haciendo? O ya no le gustaba directamente trabajar en el tema de la virtualidad, ya no le gustaba. Entonces como que demotivaba mucho a la gente en algunos ámbitos como laboral y el estudio. Pensar, porque bueno, lo que más tuvimos tiempo es de reflexionar y pensar, entonces yo creo que cuando uno se sienta a pensar y a reflexionar cambian muchas cosas. Claro. Sí, fue como un stop, ¿no? O sea, de parar, pensar lo que estás haciendo, un elemento de la interioridad, digamos, nuestra. Digo, Sí. de cuestionarte cosas que en tu vida cotidiana hacías y que no te ponías a reflexionar, y cuando pasó esto es como, bueno, justo lo que estabas diciendo. Sí, la verdad que sí. Muchos cambios. Uno como persona ve muchos cambios en base a país y persona, con todo lo que está pasando, se van viendo los cambios de a poco. Pero bueno, yo creo que ya queda en uno hacer los cambios para bien y no para mal. Muy bien. Bueno, yo creo que ya estaríamos, ¿no? No sé si tienen otra pregunta. Yo no. Creo que ya no. Bueno. ¿Cuánto tiempo llevamos? Más que una hora. Ya les digo. Um, 57 minutos. Así que Así ya que estamos. ya estamos. Bueno, Un placer, muchas gracias. el placer es mío. Muchas gracias, chicas. Espero que le vaya bien. Chao. Chao. ¿Vieron lo que acabo de leer en un grupo que mandaron mientras estaba en la reunión? De que dijeron que no ¿Cómo? hicieron las entrevistas porque no iban a tener tiempo de verlas Ay, todas. espera, no escucho. ¿Cómo? ¿Que no qué? Que no se apunten las entrevistas porque no iban a tener tiempo de verlas a todas.